Mi nombre es Roberto Mejía, 78 años, y si les digo esto hoy, aquí, frente a este micrófono, con este café ya frío en la mano, es porque a mis 78 años, con la espalda encorvada por el trabajo de toda una vida y las manos nudosas de tanto golpear la madera, nunca, jamás en mi vida, imaginé que tendría que sentarme a contarles cómo mis propios hijos, aquellos a quienes di hasta la última gota de mi sudor, de mi sangre, de mi alma, cómo ellos me despojaron de lo único que me quedaba, mi hogar, mi paz, mi dignidad. Nunca pensé que tendría que esconder mi propia herencia de ellos, de Arturo y de Carmen. Pero la vida, la vida es una caja de sorpresas, ¿saben? Y a veces las sorpresas más amargas vienen de donde uno menos las espera, de donde uno puso todo su amor y su confianza. Ustedes que me escuchan quizás pensarán que es el lamento de un viejo. Y sí, lo es. Es un lamento, sí, pero también es una verdad que me quema por dentro y que necesito sacar, porque lo que ellos, Arturo y Carmen, no sabían, lo que no podían siquiera imaginar, es que este viejo carpintero, con su apariencia cansada y su voz a veces temblorosa, guardaba un secreto que me había confiado mi abuelo hace décadas, cuando yo era apenas un muchacho, una parcela de tierra que parecía sin valor, perdida en el olvido. Un secreto que, en el momento justo, se convertiría en mi espada y mi escudo, la llave para recuperar no solo mi casa, mi pequeño refugio de madera, sino también mi honor, la dignidad que me arrancaron con mentiras y engaños. Y sí, también sería la herramienta para darles una lección que jamás olvidarían, una lección sobre lo que realmente importa en esta vida, que no es el dinero fácil, no es la ambición ciega, sino el respeto, la lealtad y el amor verdadero. Permítanme que les cuente, con calma, como se cuenta una historia en una tarde de lluvia, con el corazón en la mano, un desahogo. Porque lo que me pasó, miren, es algo que te parte el alma, que te deja un sabor amargo en la boca, y pensar que todo esto vino de mis propios hijos. Mis hijos. Qué palabra tan grande, ¿verdad? Y qué decepción tan inmensa puede llegar a ser. Uno, cuando es padre, no piensa en el día de mañana, en lo que va a recibir a cambio. Uno simplemente da, y da todo, sin calcular, sin medir. Mis manos, estas manos que ahora ven temblorosas y llenas de cicatrices, son el testimonio mudo de una vida entera dedicada a ellos, a Arturo y a Carmen. Recuerdo cada puntada, cada martillazo, cada surco en la madera, y cada uno de ellos tenía un nombre, el de ellos, el de su futuro. Arturo, mi primogénito, él era de números, de libros. Cuando me dijo con apenas 16 años y ese brillo ingenuo en los ojos que quería ser ingeniero, sentí que el mundo se me venía encima. ¿Ingeniero? En aquel entonces, para un humilde carpintero como yo, que apenas sabía leer y escribir, la ingeniería sonaba a una palabra casi mágica, inalcanzable. Pero la mirada de mi muchacho, esa mirada me convenció. No iba a ser yo quien le cortara las alas. Al día siguiente, bien temprano, antes de que el sol asomara por el horizonte, me fui al pueblo. Vendí mi reloj, sí, mi único reloj bueno. Ese que me había regalado mi abuelo cuando cumplí 20 años, el mismo que me enseñó el oficio, con el que conté mis primeras ganancias. Era de plata, con una cadena robusta y un grabado de un árbol. Era mi tesoro. Pero los libros de ingeniería de Arturo, esos eran un tesoro aún mayor. Recuerdo cómo sentí el dolor en el pecho cuando lo entregué al joyero del pueblo. El joyero, don Anselmo, me miró con pena, conociendo mi situación. ¿Seguro, Roberto? Este reloj vale mucho. Le asentí, con la garganta apretada, y le dije, mi hijo vale más, don Anselmo. Con ese dinero le compré sus primeros libros y su calculadora científica.
esa que parecía una nave espacial de lo complicada que era. Y no fue solo eso. Arturo necesitaba ir a la capital para estudiar. Pasajes, comida, materiales. Mi taller se convirtió en mi segundo hogar. Levantaba la persiana cuando las estrellas aún brillaban y la bajaba cuando ya se había ido el último rayo de sol. Trabajaba sin descanso, haciendo muebles a medida, reparando lo que fuera, a veces por un puñado de monedas, a veces a cambio de un saco de harina o unas cuantas gallinas. Mis dedos sangraban a menudo por las astillas, y la espalda me dolía hasta el tuétano, pero pensaba en su futuro. En él, sentado en un aula, con su mente brillante, construyendo puentes, diseñando edificios, y el dolor de alguna forma se iba. Había días en que dejaba de almorzar, me tomaba solo un pan duro y un café amargo para que él pudiera tener un almuerzo completo en la universidad. La tripa me rugía, sí, y el cansancio me pesaba como una losa, pero el orgullo de verlo salir cada mañana, con su mochila llena y la cabeza alta, valía más que cualquier festín. Y cuando se graduó, cuando lo vi en ese escenario, con su toga y birrete, sentí que mi corazón iba a estallar de alegría. No existía para mí logro más grande que el éxito de mi hijo. Y luego estaba Carmen, mi niña, tan diferente a su hermano, tan delicada, tan soñadora. Ella no era de libros, sino de colores, de telas, de música. Recuerdo el día que vio esa bicicleta roja en el escaparate de la tienda del pueblo. Sus ojos se iluminaron de una forma que nunca había visto. «Papá, mira, es la bicicleta más bonita del mundo». Yo sabía que no teníamos ni para un juguete así, pero su deseo se me clavó en el alma. Noche tras noche, después de terminar los encargos, me quedaba en el taller, lijando pedazos de madera que encontraba, arreglando sillas viejas, haciendo pequeños arreglos para los vecinos. Cada moneda que ganaba la escondía bajo una tabla suelta en el piso de mi taller, como un pequeño tesoro. Fueron meses de ahorro, de privaciones. Pero cuando finalmente reuní el dinero y la llevé a la tienda, cuando vi su grito de alegría, su risa cristalina que llenó cada rincón del pueblo al subirse a ella, sentí que ese sonido era la música más hermosa que jamás había escuchado. Esa risa era mi motor, y su quinceañera. Nadie en el pueblo tuvo un vestido como el de mi Carmen. Ella quería algo especial, algo que la hiciera sentir una princesa. Fui al mercado más grande de la capital. Busqué las telas más finas que pude pagar, cortando centímetros aquí y allá para que me alcanzara. Lo diseñé yo, pieza por pieza, dibujando patrones en trozos de papel de estraza, cortando la tela con el cuidado de un cirujano. Cada perla, cada lentejuela la cosí yo mismo. En las noches, cuando ya todos dormían y el silencio era mi único compañero. Mis ojos se cansaban, claro que sí, y mis dedos picaban por tanto hilo, pero la imagen de verla como una princesa, con ese vestido blanco brillante, valía cada segundo de esfuerzo. Y cuando me abrazó, con lágrimas en los ojos, diciéndome, «Gracias, papá, eres el mejor», sentí que ya no me hacía falta nada en esta vida. Esta casa, mi hogar, la construí con mis propias manos, tabla por tabla, clavo por clavo. Cada viga, cada ventana, cada rincón, tiene impresa mi historia, mi sudor, mis esperanzas. Soñaba con que fuera el nido de mis nietos, un lugar seguro para mi familia, un refugio para mi vejez. Nunca, ni una sola vez, nos fuimos de vacaciones. Cada peso que entraba al taller, cada centavo que ganaba, era para ellos. ¿Un capricho para mí? Tal vez un buen pedazo de midos de madera, de esa que tiene veta bonita. Eso era mi lujo, mi pequeño placer. Mis rodillas, mis manos, mi espalda, son el mapa de una vida dedicada. No me quejo, no me quejaba, porque pensaba que todo valdría la pena, que mis hijos, al crecer, recordarían con cariño todo lo que hice por ellos,
que me cuidarían, que me amarían, que me darían la mano en mi vejez, como yo se las di a ellos desde que eran pequeños. Creí, con todo mi corazón de padre, que me devolverían un poco de ese amor incondicional que yo les di. Y pensar que todo eso, todo ese amor, ese sudor, esa dedicación, acabaría así, convertido en cenizas, en dolor, en una herida abierta en el alma. Verán, no es el dinero lo que uno extraña, es la traición. Es el ver cómo todo lo que construiste con amor, ellos lo destruyeron con una avaricia tan ciega que no les permitía ver a la persona que estaba frente a ellos. Uno no se da cuenta de inmediato. La indiferencia es como una gotera. Empieza despacio, un charco pequeño que uno ignora. Luego el charco se agranda, la humedad se extiende y un día la pared se cae. Así fue con mis hijos. Primero fueron olvidos pequeños, disculpas a medias. Papá, estamos muy ocupados. La gasolina está muy cara. Los niños tienen exámenes. Uno, que es padre, entiende, ¿verdad? La vida moderna es así, pensaba yo. Pero la gotera siguió, implacable. Mi cumpleaños 70. Lo recuerdo como si fuera ayer. Me levanté temprano, mi corazón contento. Doña Clara, la vecina, la única que me visitaba con regularidad, me había traído un pastel pequeño con unas pocas velas. Lo puse en la mesa de la cocina, mi mantel favorito, ese que usábamos en fiestas. Pasé la tarde esperando, mirando por la ventana, escuchando el teléfono. El sol se puso. La luna salió. Nadie vino. Un mensaje de texto de Arturo, frío, impersonal. Papá, lamento no poder ir. Mucho trabajo. Te llamamos luego. Mentira. Una mentira cruda y descarada. Más tarde, esa misma noche, su mujer subió unas fotos sin querer en Facebook. Estaban en la playa riendo, celebrando con amigos. No pude evitar que unas lágrimas de rabia y pena me quemaran los ojos. Carmen ni se molestó en mandar un mensaje. Para ella, yo ya era invisible. La Navidad pasada, en casa de Arturo. Había mucha gente, sí, amigos de la oficina, socios, esa gente que solo aparece cuando hay algo que ganar. Pero a mí me sentaron en una mesa pequeña, en la esquina, con los niños, como si yo fuera otro mueble viejo que estorbaba. Mis nietos, que casi no me conocían, me miraban con curiosidad. La más pequeña, la María, de 5 años, me preguntó si yo era el abuelo de verdad o el que traía los regalos. Carmen, mi niña, ni me miró en toda la noche. Estaba ocupada con su teléfono, subiendo fotos a las redes sociales, riendo con sus amigos. Me sentí como un fantasma en mi propia familia. El pavo sabía a cartón y el vino a vinagre. Pero lo que realmente me amargó la noche fue el desprecio en sus ojos. Le compré a Carmen un juego de cuchillos de cocina que hice yo mismo, con los mangos tallados en una madera rara que me costó mucho conseguir. Cada uno con una veta diferente, pulidos a mano. Se los di para su nuevo apartamento pensando que valoraría algo hecho con mis manos. Los tomó, los miró rápido, con una mueca que intentó ser una sonrisa y dijo: «Ay, papá, qué bonitos, pero ya tengo unos que cortan mejor. Son de una marca alemana, ¿sabes?». Y los dejó ahí, a un lado del sofá, como si fueran basura. Nunca los usó. Cada vez que iba a su casa, los veía arrumbados en algún cajón al final. Mis manos, mis propias manos, que habían creado belleza, eran ahora despreciadas por mis propios hijos. Eso duele, duele más que cualquier cortadura de sierra. Cuando les pedía ayuda para arreglar algo en la casa, decían que no sabían, que contratara a alguien. ¿Contratar a alguien? ¿Yo, que construí la casa entera con mis propias manos? Papá, es que no tenemos tiempo. Papá, es que el trabajo nos agota. Siempre una excusa, siempre una barrera invisible entre nosotros. Era como si la distancia no fuera solo física, sino del alma. Y luego vino la estocada final, la que todavía me hace temblar la voz, cuando me caí en el taller y me lastimé la cadera. No fue grave, pero me asusté.
Llamé a Arturo. Vino, sí, pero con una cara de fastidio que no pudo disimular. Ni me ayudó a levantarme bien. Ay, papá, ¿estás bien? ¿Seguro? Es que tengo una reunión importantísima y no puedo llegar tarde. Carmen me trajo una sopa de sobre, fría, y me dijo que no me preocupara, que ya se me pasaría el dolor, ni un curita, ni una palabra de consuelo de verdad. Fue ahí, tirado en el suelo de mi taller, rodeado de mis herramientas que parecían mirarme con lástima, donde entendí. Yo ya no era su padre, era una carga, un estorbo, y luego vino lo de los papeles. Papá, es para tu pensión, dijo Arturo, con esa sonrisa que ahora sé que esconde mil cosas, esa sonrisa de lobo con piel de cordero, para que no te falte nada, para que estés tranquilo y seguro. Y Carmen, con su voz dulce y melosa, esa voz que me recordaba a la de su madre cuando era pequeña, sí, papito, para tu tranquilidad, para que no tengas que preocuparte por nada. Yo, que ya casi no veo bien de cerca, que mis ojos no son los de antes, firmé. Confié. ¿Cómo no iba a confiar en mis propios hijos? Eran mis hijos, mi sangre. Firmé donde me dijeron, sin leer bien, la letra pequeña. Eran los documentos para transferirles la propiedad de mi modesta casa y con engaños, confinarme en un asilo de ancianos lejos de todo lo que conocía. Lejos de mi taller, de mis recuerdos, de mis vecinos, me sentí un tonto, un viejo inútil. ¿Cómo pude ser tan ciego, tan ingenuo? Me explicaron, ya con una frialdad que me heló la sangre, que el asilo era el mejor para mi edad, con todas las comodidades. Estarás bien atendido, papá, dijo Arturo, mientras Carmen ya empacaba mis pocas cosas en una maleta vieja. Mis herramientas, mis libros, mis fotografías, todo lo que era yo, se quedaba atrás. Solo llevaría una bolsa con ropa. Fue la estocada final. Me robaron la casa, sí, pero me robaron algo mucho más valioso, mi fe en ellos. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. El dolor de esa traición fue más grande que la suma de todos los sacrificios que hice. Pero justo en ese momento, cuando la desesperación me invadía, una chispa, una pequeña luz, se encendió en mi mente. Un recuerdo lejano, un secreto, el secreto de mi abuelo, y decidí que no me rendiría. No así, no después de todo lo que había luchado. Mi abuelo, mi viejo, era un hombre de campo, de pocas palabras, pero de una sabiduría que no se aprende en los libros. Él me enseñó el oficio de carpintero, la paciencia con la madera, el respeto por las herramientas, pero más importante aún, me enseñó sobre la vida y la gente. Roberto, me decía, con su voz grave y sus ojos profundos, el mundo es un lugar donde el oro a menudo ciega a los hombres, y las personas que más amas, a veces, son las que más te pueden doler. Guárdate tus secretos, muchacho, y nunca le cuentes tus riquezas a nadie, ni a tu sombra, porque la envidia es un bicho que carcome por dentro y destruye lo más sagrado. Un día, hará unos 60 años o más, yo era apenas un muchacho. Me llevó a un lugar tan remoto, tan perdido en las montañas, que no había ni camino para llegar. Caminamos horas, bajo el sol, entre arbustos y piedras. Mira, Roberto, me dijo, señalando un pedazo de tierra árida, llena de maleza, con algunas rocas que sobresalían como dientes rotos. Esta tierra no vale nada ahora, es pura piedra y monte, pero la heredo a tu nombre. Guárdala, ponla en un baúl y olvídate de ella. Con el tiempo, el mundo cambia. Las cosas que parecen inútiles hoy pueden ser un tesoro mañana. Nunca vendas lo que no entiendes, y nunca le cuentes a nadie, ni a tu sombra, de dónde viene tu verdadera fortuna, porque lo que no se ve, no se codicia. Al principio, debo confesarles, dudé de la sabiduría de mi abuelo en ese aspecto. Era un lote pequeño, agreste, sin agua, sin acceso, una broma casi.
Lo tenía guardado en un viejo baúl de madera, entre papeles viejos de la carpintería, fotos antiguas, como un recuerdo más de mi abuelo, una anécdota sin valor, un tesoro, ese pedazo de tierra. Me parecía absurdo. Además, yo siempre quise que mis hijos aprendieran el valor del esfuerzo. Les repetía una y otra vez, el verdadero valor está en lo que uno construye con sus manos, con el sudor de su frente, no en lo que cae del cielo. La plata puede irse como el agua entre los dedos, pero el trabajo bien hecho, la honestidad, eso se queda contigo para siempre. No quería que fueran holgazanes, que esperaran un golpe de suerte que los hiciera ricos de la noche a la mañana. Quería que fueran hombres y mujeres de bien, que se ganaran la vida con esfuerzo y dignidad. Por eso, y por el temor de que el dinero fácil los cambiara, los corrompiera, como mi abuelo me había advertido, nunca les hablé de esa tierra. La mantuve en secreto, un recuerdo polvoriento de un viejo. Pero el mundo sí cambia, como decía mi abuelo, y las cosas que parecen inútiles hoy. Hace unos meses estaba en mi taller, lijando una vieja silla. Tenía la radio encendida, esa Philips viejita que me ha acompañado por 40 años, esa que tiene la antena doblada y a veces le falla la señal. Hablaban de noticias locales, de proyectos del gobierno, y de repente escuché algo que me hizo soltar la lija y agudizar el oído. Hablaban de una nueva carretera, una gran obra de infraestructura que conectaría el valle con la frontera, impulsando el comercio y el desarrollo de la región. Y mencionaron casi de pasada que el trazado de esa carretera pasaría por una zona remota, deshabitada, justo en las laderas de la montaña. Mi corazón dio un vuelco. Las laderas de la montaña. ¿Sería posible? Al principio no lo creía. Parecía una fantasía, una de esas coincidencias que uno solo ve en las películas. Fui a buscar los papeles del baúl, la escritura amarillenta por el tiempo, con la caligrafía de mi abuelo. Sí, era la misma zona. Al día siguiente, con el pecho apretado, me puse mi mejor camisa y fui a ver a don Pepe. Don Pepe es un viejo amigo mío, notario jubilado, un hombre íntegro, de esos que ya no quedan, con quien he compartido miles de cafés y charlas sobre la vida. Él siempre me ayudó con mis trámites pequeños, los del taller, los de la casa. Le conté la historia de la tierra, de mi abuelo, de lo que había oído en la radio. Él, con su calma habitual, se puso sus lentes en la punta de la nariz y revisó los papeles. Tardó un buen rato, consultó mapas antiguos, hizo llamadas. Yo esperaba, el corazón latiéndome como un tambor en el pecho. Después de un largo silencio, don Pepe se quitó los lentes y me miró por encima del marco. Sus ojos, normalmente tan serenos, brillaban con una luz de asombro. «Roberto», me dijo, con una voz que casi no reconocí, «ese pedazo de tierra que tienes, ese que tú, abuelo, te dejó y que tú pensaste que no valía nada, ese pedazo de tierra ahora vale oro. Y no oro de una mina, mi amigo, sino oro del bueno, del que te cambia la vida. El gobierno lo necesita. Es un punto estratégico para el proyecto de la carretera, y están pagando fortunas por cada metro cuadrado». En ese momento sentí, no sé, una mezcla de alivio, de sorpresa y de una rabia fría que me recorrió el cuerpo entero. Alivio porque tenía una salida, una esperanza de no terminar solo y olvidado en un rincón. Y rabia, una rabia helada, porque todo esto venía justo cuando mis hijos, por su avaricia ciega, me habían despojado de todo. Habían desenterrado sin saberlo este secreto que yo prefería mantener oculto para protegerlos de su propia codicia. Fue entonces cuando el plan empezó a tomar forma en mi cabeza, lento, preciso, como un buen trabajo de carpintería. No solo recuperaría mi casa, no, recuperaría mi honor, recuperaría mi dignidad y les daría una lección que no olvidarían jamás. Una lección que mi abuelo,
donde quiera que esté, estaría orgulloso de ver. Una lección sobre el verdadero valor de las cosas. La ironía, ¿saben? La cruel ironía de la vida. Que lo que ellos creían una broma o un engaño de un viejo se convirtiera en mi salvación y en su condena. Ustedes, que me escuchan ahora, son los únicos a quienes les confío este secreto, esta historia, porque sé que como yo, valoran la honestidad y la justicia por encima de cualquier otra cosa. Y esto, amigos, es apenas el comienzo. El día que Arturo y Carmen vinieron a recogerme para llevarme al asilo, no opuse resistencia. Quería que creyeran que me habían quebrado, que era un viejo dócil, asustado y vencido, que su plan había funcionado a la perfección. Mis ojos, sí, estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de derrota, sino de una rabia contenida, de una tristeza profunda que se había transformado en una voluntad de hierro. En mi bolso, además de unas pocas ropas viejas y mi cepillo de dientes, llevaba la escritura de la tierra, aquel papel amarillento que me había dejado mi abuelo. Lo guardaba, enrollado, como un tesoro sagrado, junto a una foto de mi esposa, mi difunta Elena. Era mi ancla, mi esperanza, la chispa que me mantenía vivo. Los primeros días en el asilo fueron un infierno. El olor a desinfectante, la comida insípida, las caras vacías de los otros ancianos, algunos perdidos en sus recuerdos, otros simplemente esperando el final. La soledad era una carga pesada, una manta fría que te cubría el alma. Pero cada mañana, al despertar, al sentir el sol a través de la ventana de mi pequeña habitación, me decía: Roberto, esto es temporal, esto es parte del plan, ten paciencia, la justicia tarda, pero llega, y será dulce. Desde el asilo, con una moneda que había guardado meticulosamente, llamé a don Pepe. Usé el teléfono de la enfermería cuando nadie miraba, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Le conté lo que mis hijos me habían hecho, el engaño de los papeles, el asilo. Su voz, siempre calmada, se llenó de indignación. «Roberto, por Dios. Esa gente, no te preocupes, amigo, vamos a hacer esto como se debe. No voy a permitir que te pisoteen». Y así, don Pepe, mi fiel amigo, se convirtió en mi mano derecha, en mi cómplice legal. Él fue el que movió los hilos, el que preparó el terreno. Un verdadero amigo es un tesoro, ¿saben? Uno que no se compra ni con toda la fortuna del mundo. Unas semanas después, siguiendo mi plan, le mandé un mensaje a mis hijos a través de una enfermera. Les dije que estaba muy mal, que me sentía débil, que el final estaba cerca, y que antes de irme quería dejarles algo más. Sabía que la palabra más encendería su codicia, que el olor a posible herencia, a dinero fácil, los haría venir corriendo. Y así fue. No tardaron en aparecer. Vinieron al asilo con esas caras de preocupación fingida que ya conocía tan bien. Arturo, con su traje impecable y el ceño fruncido, intentando parecer un hombre de negocios, apurado. «¿Qué quieres, papá?», preguntó con un tono impaciente que no pudo ocultar, mirando su reloj cada 2 por 3. «¿De qué hay que hablar ahora? Tenemos cosas que hacer». Carmen, intentando parecer más dulce, más compasiva. Esa dulzura que yo ya sabía que era de azúcar, no de miel. «Sí, papito, dinos, ¿qué te aflige? Estamos aquí para ti». Se sentaron frente a mí, en la pequeña salita de visitas, con la luz pálida de la tarde entrando por la ventana. Los miré a los ojos. Detuve mi mirada en cada uno. Años de amor, de sacrificio, de dolor, de ese amor incondicional que un padre siente por sus hijos, pasaron por mi mente como una película. Sentí el peso de la traición, el vacío de la decepción, pero también sentí la fuerza de la dignidad recuperada. Lento, muy lento, saqué los papeles de la tierra de mi bolsillo, el papel amarillento, doblado con cuidado. Lo desplegué sobre la mesa con mis manos temblorosas, pero firmes. «Esto», les dije, con una voz que no sé de dónde,
Saqué una voz tranquila pero llena de autoridad. Es lo que me quedaba. Un pedazo de tierra que me dejó mi abuelo. Siempre lo tuve guardado por si acaso. Un capricho de viejo, pensaba yo. Pero resulta que ese por si acaso llegó. Este pedazo de tierra, hijos míos, es ahora un terreno valiosísimo. El gobierno lo necesita para la nueva carretera y están pagando fortunas por él. Fortunas. Las caras les cambiaron. Fue un espectáculo que valió cada segundo de mi espera. De la impaciencia pasaron a la incredulidad. Sus ojos se abrieron como platos, luego al shock y finalmente a la avaricia pura, descarada, reflejada en el brillo de sus miradas. Arturo se puso pálido, la falsa compostura se desmoronó. Carmen dejó caer la cartera al suelo, el sonido de los objetos rodando por el piso. «¿Qué dices, papá?», tartamudeó Arturo, con la voz apenas un susurro. «Papá, por Dios, ¿cómo no nos dijiste nada antes? Estuvimos viviendo modestamente todo este tiempo». Carmen se me acercó, intentando abrazarme con lágrimas de cocodrilo que brotaban de sus ojos. «Ay, papito, nosotros tan preocupados por ti, por tu pensión. Por eso hicimos lo de la casa, para que estuvieras tranquilo, seguro. Queríamos lo mejor para ti, papá. Esas tierras son nuestras, somos tus hijos, tu sangre». Mentiras, todas mentiras. Se notaba, se sentía el veneno en sus palabras, el hedor de la hipocresía. Los detuve con la mano. «Tranquilos», les dije, con una sonrisa amarga que no llegaba a mis ojos. «Yo ya hice mis arreglos. Don Pepe, mi amigo, mi leal amigo, es mi albacea, y él ya vendió la tierra. No a ustedes, no para su beneficio, ni para que la despilfarren en vanidades. La ha vendido, y con el dinero lo primero que he hecho es recuperar mi casa. Y no solo eso. He puesto una denuncia formal por fraude y abandono, por el engaño de los papeles que me hicieron firmar, por la estafa en la venta de mi casa». Sus caras, eso sí que fue un espectáculo. La codicia se transformó en terror. El blanco de sus ojos resaltó en sus rostros enrojecidos de vergüenza y rabia. «Papá, ¿cómo pudiste? Somos tu sangre. Eso es una injusticia», gritó Arturo golpeando la mesa. «Es nuestra herencia. No tienes derecho a hacer eso», chilló Carmen, sus lágrimas ahora de pura rabia. Yo los miré uno por uno, con la calma que solo dan los años y el dolor. «La injusticia, hijos míos», les dije, con una voz que era la de mi abuelo, firme y resonante, «es que me hayan abandonado, que me hayan visto como una carga, que hayan intentado robarme mi dignidad y mi paz. El dinero de esa tierra no es para ustedes, es para que yo viva lo que me queda con paz, en mi casa, en mi taller. Y una parte, una buena parte, la he donado a la iglesia, para ayudar a otros ancianos que sí están solos de verdad, que no tienen a nadie. Y sí, la otra parte del dinero la usé para contratar a un abogado y comprar la casa de nuevo, con una fuerte penalidad para ustedes, para que entiendan, de una vez por todas, que el dinero no lo es todo y que hay cosas que no se compran ni con todo el oro del mundo. El respeto, la lealtad, la honestidad y el amor verdadero. Vi en sus ojos el miedo a las consecuencias legales, a la ruina, a la pérdida de esa herencia que ya daban por hecha. Mis hijos, los mismos que yo había criado con tanto amor, se habían convertido en extraños, en sombras de lo que alguna vez fueron. Y yo, este viejo carpintero, que construyó su vida con honestidad, no se iba a dejar pisotear. No más. El día que volví a mi casa, mi pequeño hogar de madera, fue como volver a nacer. El olor familiar a pino, a mi taller, a mis herramientas y a mis recuerdos, me envolvió como un abrazo cálido. Cada tabla, cada clavo, cada rincón de esa casa era un pedazo de mi alma. Don Pepe me esperaba en la puerta, con una sonrisa genuina y una taza de café caliente. Doña Clara, la vecina, la buena de doña Clara, había limpiado todo y me tenía un plato de su estofado de lentejas, el que tanto me
Gusta, humeante y reconfortante. Esas pequeñas cosas, ¿saben? Esos gestos de cariño desinteresado, valen más que cualquier fortuna, más que cualquier fortuna que mis hijos pudieran haber soñado. Ahora, mis días son tranquilos. Pasan sin la zozobra de la incertidumbre. Paso mis mañanas en el taller, lijando, dando forma a la madera. Ya no es por encargo ni por necesidad de dinero, sino por el puro placer de crear. Dejar que mis manos, estas manos que me han acompañado toda la vida, sigan haciendo lo que mejor saben. A veces algún vecino se asoma, me pide un consejo para arreglar una pata de la mesa, o simplemente viene a charlar. Me siento útil, valorado, no por el dinero que tengo, sino por lo que soy, la dignidad. ¿Saben? Esa es la mayor riqueza que uno puede poseer, una riqueza que no se ve, pero que se siente, que te llena el alma y te permite caminar con la cabeza alta. Mis hijos, no los he vuelto a ver. Sus abogados intentaron acercarse, claro. Ellos mismos me buscaron. A los pocos días de que se corriera la voz en el pueblo, llorando, pidiendo perdón, prometiendo que habían cambiado, que todo había sido un malentendido, que habían sido manipulados por malas compañías. Pero sus ojos seguían brillando con el mismo oro que casi los destruye, con la misma ambición ciega que los llevó a traicionar a su propio padre. Les dije, con la voz serena, sin ira, sino con una profunda tristeza: el perdón, hijos míos, se gana con hechos, no con palabras vacías. Y el camino para ganarse mi perdón, si es que alguna vez lo logran, es largo, muy largo. Y no lo encontrarán en mi puerta, no lo encontrarán en esta casa, lo encontrarán en el espejo de su propia conciencia. Cuando entiendan lo que hicieron, no a mí, sino a ustedes mismos, cuando valoren lo que perdieron por su avaricia, tal vez, solo tal vez, busquen la verdadera redención, no el dinero que creen que aún me queda. No hay rencor en mi corazón, o al menos, no hay ese rencor que te carcome y te vuelve amargado. Hay una herida, sí, una cicatriz profunda, pero el tiempo y la paz que he encontrado la están sanando. Aprendí que el dinero es necesario, sí, para comer, para vivir, para tener un techo, pero no da la felicidad. No compra el cariño verdadero, ni las risas sinceras, ni una mano que te sostiene cuando te caes, ni las pequeñas alegrías de la vida. Mis hijos, en su ambición, lo tuvieron todo, o al menos lo pensaron, y lo perdieron por la avaricia. Yo, que no tuve nada material, más que mis manos y mi pequeña casa, lo recuperé todo al no dejarme vencer, porque mi valor no estaba en lo que poseía, sino en lo que era. La verdadera riqueza no es un terreno que vale millones, no es una cuenta bancaria abultada. La verdadera riqueza es la tranquilidad de conciencia, es saber que has vivido con honor, que a pesar de las adversidades, tu corazón sigue siendo honesto y que no traicionaste tus valores. Es tener la amistad leal de un don Pepe, el cariño desinteresado de una doña Clara, la risa de los niños del barrio que me visitan para que les haga un juguete de madera. La vida es un constante aprendizaje, ¿saben? Y a veces las mejores lecciones vienen de los lugares y las personas menos esperadas. E incluso, a veces, la lección más dura la aprenden quienes menos se lo esperan. Mi casa está llena de paz, y mi corazón, aunque adolorido por lo que pasó, está en paz también, porque sé que hice lo correcto, y que mi abuelo, donde quiera que esté, está sonriendo, orgulloso de que su viejo Roberto, aquel muchacho al que le enseñó a no contar sus riquezas, haya honrado su palabra y su sabiduría hasta el final. La vida da muchas vueltas, y a veces el final es solo el principio de una nueva vida, llena de dignidad y de gente que sí te valora. Dime tú que me escuchas, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado tan fácilmente o habrías luchado por tu dignidad como yo lo hice?
Cuéntame también desde qué ciudad o pueblo me estás escuchando. Me gustaría saber que mi historia, mi desahogo, ha llegado a muchos rincones. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.